nació de noche. Contaban que no le gustaba el día, en realidad era enemigo del día, era una especie de vampiro. Se despertaba a las 5 o 6 de la tarde para bañarse y arreglarse para ir a eh, ver chicas. Yo no estoy a favor de la promiscuidad, pero mi hermano en realidad sí era bastante promiscuo y no sé, fácilmente las mujeres se enamoraban de él. Era bien parecido, realmente era muy bien parecido. Y tenía un cuerpo bien torneado, musculosísimo, porque a veces lo levantaban en el día para que fuera a dejar quesadilla, ¿no? Y en ese entonces en mi familia empezamos llevando la quesadilla en la espalda con una artesa. Una artesa es como un arca de madera, caben hasta 100 quesadillas en una sola artesa. Y él llevaba las artesas, entonces estaba musculoso, tenía fuerzas, tenía ganas llevar 100 quesadillas calientes ahí. Entonces, luego él vio cómo la empresa fue cambiando cuando ya se utilizaba una carreta, ¿no? Una carreta de esas de ferretería para llevar la quesadilla, pero requería fuerza de todas maneras. Y la casa donde mis tías, ahí las dos casas de dos niveles, que ahora son tan casas, en ese tiempo eran barracas, ¿no? Como barracas militares, le decían la mediagua. Y habían puesto postes, así como los postes verdes de la luz de madera que había antes. Habían puesto unos 20 40 postes, no sé, en la entrada para hacer el muro. Pero estos agujeros los cavó mi hermano Hugo y él también introdujo los palos de madera y con piedras los cimentó y les digo, nadie podía mover esos palos de ahí. Em, Le decía a mi tía Lucy y le preguntaba, Hugo, ¿por qué quieres salir? La noche me llama, tía, le decía, las chicas me están llamando, escuche cómo me llaman. Su pelo era rojo, rojo, así como un rojo claro y colocho, no como en canelones, bien rizado. Casi no hablaba nunca. No le hablaba y solo movía la cabeza, solo gesticulaba. Era raro escuchar sus palabras. Aunque yo creo que con las chicas era más parlanchina en realidad. Yo estuve trabajando en un depósito de banano, llenando de plátano, no las cajas de madera. Me pagaban como 40 quetzales por noche en ese entonces, pero aprendí escuchando a la gente en el depósito a decir cosas como juegos de palabras, albures, pues, le voy a decir, pero estaba bien chiquito. Entonces mi hermano siempre que llegaban de mis tías me decía, mira, ahí te vas temprano, ahí te vas rápido. Y vos no me mandás, y entonces él decía cosas de aquí, en ese entonces la gente decía, Doña Queta, pero era como, no sé, algo tonto, ¿va? Así, Doña Queta era como para romper el ritmo de lo que estaba diciendo y que el otro se enojara. Pero entonces él decía eso, ¿no? Doña Queta también cuando la gente estaba hablando, de repente como para romper el ritmo. Y cuando él me decía Doña Queta, le decía Doña Queta lo agarró hueveándole las gallinas, robándole las gallinas, pues. Entonces se enojó mucho. En una ocasión me tiró una plancha, de esas planchas que habían antes, que no eran eléctricas, sino que planchas de carbón. Se les metían los carbones encendidos en la plancha, estaba había por la mitad, y luego se planchaba así. Un sastre que vivía aquí abajo en el barrio latino utilizaba mucho esas planchas. Acá hay muchos italianos en el latino que trabajan la sastrería. De hecho, hay un lugar que se llama Sartorial Modelo, que todavía es la herencia italiana, ¿no? De hacer los trajes tan elegantes. Los sastres de aquí el latino puede decirse que son los mejores de todo Jutiapa. Acá se vinieron unas familias de Drago, de Fascioli, hay diferentes familias italianas, acá los Sabino, ahí tenían a Don Guaco Sabino que vivió 102 años, que era italiano también. Pero bueno, Hugo era buenísimo también peleando. Se iba a los bailes y para un baile se puso a pelear, creo que fue para el de los hermanos Rosario, y ni siquiera era con él el problema, pero él quería pelear, él que le gustaba, eso era su deporte, ¿no? Hubiera sido gran peleador de artes marciales mixtas, me imagino yo, porque nunca perdió una pelea. De hecho, una persona musculosísima, era atleta de Tepa, lo retó porque decía que mi hermano lo quería provocar, porque como él andaba sin camisa, Hugo andaba sin camisa, si yo estuviera así como mi hermano, yo también andaría sin camisa. Tenía todos los músculos definidos, estaba musculosísimo realmente. Tenía mucho ñeque, dirían aquí, o tenía galleta, le dicen también en buen chapín a eso. Entonces, no pudo. En resumidas cuentas, se llevó el tiro por la culata a ese atleta que quería pelear con Hugo. Siempre se le veía a altas horas de la noche.
a veces 2 de la mañana en la terminal dejando quesadilla, se iba a comer pollo frito o algo, comía cosas grasosas y no se engordaba, no le hacía nada a la comida. Comía bastante, era bien comelón y aún así nunca subió de peso, se echaba sus chelas y todo, era muy alegre y nunca subió una libra, siempre pesaba unas 100, 110 libras, pero de puro músculo, era bajito. Llegaba a las maquinitas a jugar King of Fighters y ver a él y a mi primo Harman jugar King of Fighters. Increíble, ustedes ver a Harman utilizando a Kim Capwan y a mi hermano Hugo utilizando, bueno, aquí Kim y el trío de Kim, ¿no? Kim Capwan, Choi y Chan Kohan. eh, Hugo utilizaba el trío de Terry Bogard, Andy Bogard y Joe Higashi, pero la mayor parte del tiempo Hugo ganaba. Y siempre tenía un cigarro en la boca, el parado extraño, así elegante, ¿no? Su chumpita de cuero, sus botas o zapatos de Sperry, camisitas de franela. Era bien extraña su forma de ser. Algunos me decían que Hugo parecía Terry Bogard de la vida real. Incluso en algunas maquinitas, cuando yo voy a los arcades todavía, encuentro algunas King of Fighters que todavía dicen HRM, Hugo Roberto Murga. Eran imposibles de quitar esos récords que él tenía. Recuerdo que la noche antes de que perdiera a mi hermano, un amigo me dice, mira, ahí está tu hermano, anda a saludarlo. Pero si nos vemos a cada rato, anda a saludarlo, quiero que le des un abrazo a tu hermano. Por alguna razón yo lo hice y le digo, nos vamos a ver otro rato en la casa. Era el amanecer del Viernes Santo, eran las 12 en la noche empezando el Viernes Santo. Venía el Santo Entierro, era el 21 de, 20 de abril, 21 de abril del año 2000. Ese día él había estado todo el día ahí tranquilo afuera de los puestos donde mis tías vendían, porque en ese entonces para Semana Santa y la feria vendían panes guanacos, que es un pan con pollo que lleva como verduras también adentro, muy rico, y su salsa así especial, ponche de leche, enchiladas y otras cosas, tacos después más adelante, pero también vendían tacos de esos de flauta, ¿no? De los que son de relleno tostado, así llevan papa y carne, pero también tacos al pastor más adelante. Pero bueno, ese día Hugo se levantó temprano, andaba con una camisa así estilo polo y estuvo ahí frente a mi tía, abrazándola, a mi abuela, como si fuera la despedida. Yo todavía me despedí de él. Y a las horas escuché a mi padre decir que mi hermano había fallecido. Tenía una conexión especial con mi hermano a pesar de que no habláramos mucho. Y cuando estaba pequeño, mi mamá tenía una cevichería frente al cementerio. Y yo cuando tenía problemas, porque mi padrastro me golpeaba, me lastimaba, fueron muchos años de abusos, de palizas. Entonces, yo me iba a llorar a la tumba de mi hermano, a hablarle como si estuviera vivo. Y llevo muchos años de no hacerlo, pero cada vez que estoy cerca del cementerio paso y hablo con él. Para mí mi hermano nunca se ha ido. Para mí sigue estando aquí conmigo siempre. Siempre es mi apoyo, igual que mi padre. Yo tengo mucho apego con la gente cuando muere, ¿no? Con mis familiares y amigos muertos. Aunque no soy efusivo, no soy de las personas que se ponen a llorar en el momento, también lloro después. A veces ni siquiera lloro. Pero sí siento cuando alguien ya no está y no poder hablar con esa persona más. Esto es un poco del anecdotario del día de hoy. Vamos a leer un poema de Guy de Maupassant. Guy de Maupassant es un poeta gótico, escritor gótico. Vamos a leer un cuento que son los restos del naufragio por Guy de Maupassant. Me gusta el mar en diciembre, cuando los extranjeros se han marchado, pero me gusta, lógicamente, de un modo sobrio. Acabo de pasar 3 días en lo que se llama una ciudad costera, en el pueblo, tan lleno de parisinos. No hace mucho, tan ruidoso y alegre. No hay más que pescadores que pasan en grupo, caminando con pesadumbre, con sus grandes botas marineras, el cuello envuelto por la lana, llevando en una mano una botella de aguardiente y en la otra la linterna del barco. Las nubes llegan del norte y corren alocadas en un cielo ensombrecido
El viento sopla, las extensas redes están extendidas en la arena, cubierta de restos devueltos por las olas, y la playa tiene un aspecto penoso, ya que los botines de las mujeres ya no dejan marcados los profundos agujeros de sus altos cones. El mar, gris y frío, con un borde espumoso, sube y baja sobre este arenal desierto, ilimitado y siniestro. Al llegar el atardecer, todos los pescadores llegan a la misma hora, dan vueltas durante largo tiempo alrededor de las barcazas encalladas que semejan pesados peces muertos, guardan en sus bolsas pan, algo de mantequilla, un vaso, luego empujan hacia el agua la pesada mole que pronto se balancea, abre sus alas marrones y desaparece en la noche con una pequeña luz en el extremo del mástil. Unos grupos de mujeres que habían permanecido hasta la salida del último pescador regresan al pueblo adormecido y sus voces turban el profundo silencio de las calles apaciguadas. Yo mismo iba a regresar cuando divisé un hombre. Estaba solo, envuelto en un abrigo oscuro, caminaba deprisa y recorría con la mirada la extensa soledad del arenal, escrutando el horizonte, buscando a alguien. Me vio, se acercó, me saludó y lo reconocí horrorizado. Me iba a dirigir la palabra, sin duda, pero otras personas hicieron su aparición. Llevaba apretadas para tener menos fríos, el padre, la madre, las tres hijas, todo el conjunto ataviado con gabanes, impermeables antiguos, mantones de los que se entreveía nada más que la nariz y los ojos. El padre estaba enrollado en una manta de viaje que le subía hasta la cabeza. Entonces el paseante solitario se encaminó hacia ellos. Fuertes apretones de manos fueron intercambiados y se pusieron a andar con idas y venidas en la terraza del casino, ahora cerrado. ¿Quiénes son estas gentes que habían permanecido ahí cuando todo el mundo se había marchado? Son los restos del naufragio del verano. Cada playa tiene los suyos. El primero es un gran hombre, entendámonos, un gran hombre de esos que se bañan en el mar, un grupo numeroso. ¿Quién de nosotros que llegando en pleno verano a lo que se da en llamar una ciudad costera no ha encontrado un amigo cualquiera o un simple conocido llegado hace algún tiempo y que conoce todos los rostros, los nombres, todas las historias, todos los cotilleos? Damos juntos una vuelta por la playa. De repente encontramos un señor de frente observando cómo los demás bañistas se dan la vuelta para contemplarlo de espaldas. Parece una persona muy importante, sus cabellos largos, cubiertos artísticamente con una boina de marinero, ensucian algo el cuello de su chaquetón, se contornea andando rápido, los ojos vacíos, como si se dedicara a un trabajo mental importante y se diría que está como en su casa, que sabe, simpático, en definitiva, está posando. Nuestro compañero nos presiona el brazo. Es Rivoli, Ribois, preguntamos ingenuamente. ¿Quién es Ribois? Nuestro amigo se para bruscamente y nos mira alrededor, a los ojos, fijamente, indignado. Ah, ¿de dónde sales, querido amigo? ¿No conoces a Ribois, el violinista? Esto es muy fuerte, pero si es un artista de primera categoría, un genio, no se puede ignorarlo. Uno se calla, ligeramente humillado. 5 minutos más tarde, se trata de una persona más pequeña y fea, como un oso, obesa, sucia, con gafas y un aire estúpido. Este es Prosper Glosé, el filósofo que toda Europa conoce, de Baviera o suizo-alemán naturalizado. Su origen le permite hablar en francés un tanto vulgar, el equivalente a aquel que le ha servido para escribir un volumen de inconcebibles bobadas con el título de Melanges. Mélanger. Fingimos no ignorar nada de la vida, de este macaco del que nunca habíamos oído hablar.
Nos tropezamos también con dos pintores, un hombre de letras, redactor de un periódico ignorado, y también con un jefe de oficina del cual se dice es el señor Bot- Botin, director del Ministerio de Obras Públicas. Se encarga de uno de los servicios más importantes de la administración, la sección de caraduras. No se compra una cerradura para los edificios públicos sin que el asunto pase por sus manos. Aquí están los grandes hombres y su renombre se debe únicamente a la regularidad de sus regresos. Desde hace 12 años aparecen regularmente por la misma fecha y como todos los años, algunos bañistas del año anterior regresan, heredándose de un verano para otro esas reputaciones locales que por efecto del tiempo han llegado a ser verdaderas celebridades, eclipsando en la playa elegida a todas las reputaciones pasajeras. Solo una clase de hombre los hace estremecer, los académicos, y cuanto más desconocido sea, más temida será su llegada. Estalla en la ciudad costera como un obús. Uno está preparado siempre para la llegada de un hombre famoso, pero el anuncio de un académico que todos desconocen produce el efecto súbito de un descubrimiento arqueológico sorprendente. Uno se pregunta, ¿qué ha hecho? ¿Quién es? Todos hablan del asunto como si hubiese que dar solución a un jeroglífico, y el interés que suscita se incrementa cuanto menos se sepa de él. Este es el enemigo y la lucha se inicia entre el gran hombre oficial y el gran hombre local. Cuando los bañistas se marchan, queda el gran hombre, permanece mientras quede una sola familia, aún por unos días será un gran hombre para esta familia. Esto le basta y también permanece igualmente una pobre familia de la ciudad vecina con tres hijos, hijas casaderas. La familia viene cada verano y las señoritas Batamé son tan conocidas en el lugar como el gran hombre. Desde hace 10 años protagonizan su particular pesca del marido, sin resultados, por otra parte. Al igual que los marineros, hacen su temporada del arenque, pero envejecen. Los habitantes del pueblo conocen su edad y lamentan su soltería. Son bien afables, sin embargo. Y así, después de la huida del mundo elegante, cada otoño la familia y el hombre famoso se reencuentran cara a cara, permanecen allí un mes, 2 meses, viéndose cada día y sin decidirse a dejar la playa en la cual viven sus sueños. En la familia hablan de él como si fuera Víctor Hugo. A menudo cena con ellos en el hotel triste y vacío. Él no es bello, ni joven, ni adinerado, pero aquí en la región es Monsieur Rebois, el violinista. Cuando se le pregunta por qué no regresa a París, allí donde le esperan tantos éxitos, responde de modo rutinario: a mí me encanta la naturaleza solitaria. Esta región me gusta solo cuando se queda desierta. Un marinero que me había reconocido se me acercó después de hablarme de la pesca, que no estaba en sus mejores momentos, que el arenque se había vuelto escaso en aquellos parajes, que los de Terranova habían regresado, y de la cantidad de bacalao recogido, me mostró con un guiño a los paseantes y añadió: ¿sabe que Monsieur Reboa se va a casar con la última de las señoritas Bautonnet? En efecto, paseaba solo a su lado, detrás del conjunto familiar, y me sobrecogí pensando en estos restos del naufragio de la vida, en esos tristes seres perdidos, en ese matrimonio fuera de temporada, después de esa última esperanza esfumada, en ese gran hombre de bisutería, aceptado como un ruiseñor por esa incauta muchacha, la cual sin él habría sido prontamente una mujer como el pescado salado lo es al fresco, y cada año similares reuniones han tenido lugar. Acabada la temporada en esas ciudades costeras abandonadas. Ánimo, ánimo, jóvenes doncellas, buscad marido frente al mar, decía el poeta. Desaparecieron en la oscuridad, la luna ascendía en el cielo, primero roja, luego palidecía a medida que iba subiendo, y proyectaba sobre la espuma de las olas unos pálidos resplandores, a veces apagados, a veces iluminados. El ruido monótono del reflujo estremecía el espíritu.
y una tristeza desmesurada me llegaba de la soledad infinita de la tierra, del mar y del cielo. De repente, unas voces jóvenes me despertaron y dos chicas altas, descomunales, aparecieron inmóviles, mirando al océano. Sus cabellos volaban al viento y enfundadas en impermeables grises, semejaban postes telegráficos que hubieran tenido melenas. Reconocí unas inglesas. De todos los restos del naufragio, esos son los más abaneados. En todos los confines de la tierra los hay varados, están presentes en todas las ciudades por las que la gente pasa. Se reían con su risa suave, con su risa grave, perdón. Hablaban alto con voces de hombres serios. Y me preguntaba qué singular placer tienen estas chicas que uno encuentra por doquier en las playas desiertas, en los bosques profundos, en las ciudades ruidosas, en los grandes museos llenos de obras de arte, en experimentar la contemplación sin pausa de cuadros, monumentos de largos paseos melancólicos y olas algodonosas bajo la luna sin jamás llegar a comprenderlo totalmente. Fin, es un cuento de Guy de Maupassant. Iba a leer un poema, pero los poemas de Guy son muy cortitos. Y este otro también es un cuento, pero como ya leímos un cuento de Guy de Maupassant hoy, no vamos a leer el segundo cuento. Me estoy muriendo por haberlo leído. Vamos a leer a Rubén Darío, uno de mis poetas favoritos, y esto es Amo, amas. Amar, 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 siempre con todo el ser y con la tierra y con el cielo, con lo claro del sol y con lo oscuro del lodo. Amar por toda ciencia y amar por todo anhelo. Y cuando la montaña de la vida nos sea dura y larga y alta, llena de abismos, amar la inmensidad que es de amor encendida y arder en la fusión de nuestros pechos mismos. Punto. Los cisnes, a Juan R. Jiménez. ¿Qué signo haces, oh cisne, con tu encorvado cuello al paso de los tristes y errantes soñadores? ¿Por qué tan silencioso de ser blanco y ser bello, tiránico a las aguas e impasible a las flores? Yo te saludo ahora como en versos latinos te saludara antaño Publio, Ovidio, Nazón. Los mismos ruiseñores cantan los mismos trinos y en diferentes lenguas la misma canción. A vosotros mi lengua no debe ser extraña. A Garcilaso visteis, acaso alguna vez. Soy un hijo de América, soy un nieto de España. Quevedo pudo hablaros en verso en Aranjuez. Cisnes los abanicos de vuestras alas frescas, den a las frentes pálidas sus caricias más puras, y alejen vuestras blancas figuras pintorescas de nuestras mentes tristes las ideas oscuras. Brumas septentrionales nos llenan de tristezas. Se mueren nuestras rosas, se agotan nuestras palmas. Casi no hay ilusiones para nuestras cabezas. Y somos mendigos de nuestras pobres almas. Nos predican la guerra con águilas feroces. Gerifaltes de antaño reviven a los puños, mas no brillan las glorias de las antiguas hoces. No hay Rodrigos, ni Jaimes, ni hay Alfonsos, ni Nuños faltos de los alientos que dan las grandes cosas. ¿Qué haremos los poetas sino buscar tus lagos? A falta de laureles son muy dulces las rosas y a falta de victorias busquemos los halagos. La América española, como la España entera, fija está en el oriente de su fatal destino. Yo interrogo a la esfinge que el porvenir espera con la interrogación de tu cuello divino. ¿Seremos entregados a los bárbaros fieros? ¿Tantos millones de hombres hablaremos inglés? Ya no hay nobles hidalgos ni bravos caballeros. Callaremos ahora para llorar después. He lanzado mi grito, cisnes, entre vosotros que habéis sido los fieles en la desilusión mientras siento una fuga de americanos potros y el estertor postrero de un caduco león. Y un cisne negro dijo, la noche anuncia el día, y uno blanco, la aurora es inmortal, la aurora es inmortal. Oh tierras de sol y armonía, aún guarda la esperanza, la caca de Pandora. Punto. Bueno, bastante largo el poema de Rubén Darío también.
Me descolocó este poema. Están largos el poema de Rubén Darío y el poema de Guy, los dos poemas de Rubén Darío y el poema de Guy de Maupassant. Vamos ahora a pasar a la lectura del Hijo del Relojero, mi poemario, o si lo quieren comprar, está disponible en las redes para venta, sí. Este poema no tiene título, se llama Sin título. Un éxtasis sangriento, al menos como el olor que enamora inclusive la vista. Es un efluvio con la ancestral propiedad de hacer rememorar, porque se excitan los cuerpos basales de mis neuronas al contacto con su almizclino embriagador. Este tampoco tiene título, sin título, por Rolando Enrique Rosales Murga. Lo que me preocupa es tu grito azul, insurrecto sonido indubitablemente inmensurable. No dejes que me pudra entre vitrinas narcisistas esperando resurrección. Punto. Este tampoco tiene título. No sé por qué hice tanto sin título para el hijo de relojero, pero los poemas muchas veces no necesitan título. Yo soy una represión perlada, un pensamiento que se descuadra. Sin armadura, poseo contundente alma. Mi poesía es un androide que se forma de metálicos ladrillos tan magnéticos que se ensamblan amorosamente y sin chistar. Punto. La garganta ya no da más, jóvenes. Hemos terminado el programa del día de hoy. Espero que les guste. Compartan, suscríbanse, comenten, denle like. Gracias. Excelente noche para todos.